Dígalo. Hay que escuchar la voz del pueblo, porque nuestro pueblo es sabio. Y esa voz es como un eco, es una reverberancia que debemos tomar en cuenta. No se trata de un grito aislado, no se trata de una mano que se estira como acuchillando al viento para hacerse notar. Es la voz de esa ciudadanía que, como lo decía Gladys, está reclamando certidumbre. Esa ciudadanía que necesita de conductas ejemplificantes para que combinemos nuestra prédica con nuestros propios actos. La Constitución es la reina de las leyes y ese cuerpo normativo es precisamente el orden jurídico al cual todos tenemos que someternos. Por eso cuando uno estudia las ciencias políticas puede digerir la trascendencia del concepto del imperio de la ley. Estado de Derecho, seguridad jurídica, son más que un racimo de frases retóricas, son una plataforma sólida, conceptual, de principios que pueden garantizar la confraternidad, la convivencia, el respeto, el funcionamiento, para que podamos llegar a lo que aquí, en palabras improvisadas, nos pedía el nuevo presidente de la Cámara Metropolitana, el concejal Edison Ferrer: ocuparnos de la gente, ser intérpretes fieles de las angustias de la ciudadanía venezolana, poder transformar estos espacios más que en una atalaya distante de la gente que nos observa, en centros operativos eficientes desde los cuales nosotros podamos articular soluciones para esa ciudadanía que con esta palabra de un ciudadano convoca a que sumemos las mejores voces del pueblo para que hagamos una coral articulada donde entonemos la partitura que vaya más allá de cantar aquí de manera formalista el Gloria al bravo pueblo y decirle a las actuales autoridades que los venezolanos tenemos razones para estar preocupados y angustiados por la crisis institucional, por la crisis política, por la crisis económica que no puede escapársele a los ojos de cualquier mortal. El juramento no es un acto formalista. El juramento tiene que ver con nuestra conciencia, tiene que ver con el alma, para que nos mostremos con nuestro pecho erguido diciendo que no estamos vacíos. Si el alma y el espíritu de un ciudadano se vacía, termina también desinflándose el concepto del Estado de Derecho y entonces las instituciones que deberían estar reforzadas de contenido no son garantes del funcionamiento armónico de una sociedad. El punto de partida de la organización de una sociedad es precisamente la Constitución Nacional. Y cuando uno jura salvaguardar la Constitución Nacional es porque está asumiendo un compromiso de ciudadanos convencidos de que estamos convocados tácitamente en la mañana, en la noche y a cualquier hora para servirle a Venezuela. Esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, dictada a contrapelo, arrastrando por las grellas argumentos peregrinos, no resuelve la incertidumbre que vivimos todos los venezolanos, que hoy nos preguntamos en las plazas públicas: ¿quién gobierna en Venezuela? ¿Dónde está el presidente de la República? ¿Por qué tenemos nosotros que aceptar con silencio las injerencias de gobiernos extranjeros?
¿Por qué tenemos nosotros que guardar silencio ante la arremetida de grupos policiales que pretenden cuestionar el ejercicio pleno del derecho ciudadano de debatir en asambleas como esta? Yo me pregunto, mañana van a mandar a hacerle un juicio al presidente de la Cámara Metropolitana por hacer una asamblea de ciudadanos como esta. Es que aquí están cuestionando el derecho de los ciudadanos venezolanos a expresarnos libremente. Y cuando uno plantea, como lo ratifico ante ustedes en este mediodía, en este acto público con los caraqueños, que es hora de que se designe una junta médica que vaya a Cuba a precisar cuál es la real situación del presidente de la República, no estamos nosotros ni maltratando a la familia, ni tratando de colocar en alto relieve una posición simplemente política. Los propios simpatizantes del presidente de la República hoy se preguntan qué pasa con el jefe de Estado. Los propios militantes del partido de gobierno reclaman que se diga la verdad. Unas veces aparece el señor Maduro diciendo una cosa que es contradicha horas subsiguientes por el ministro de Información. Y anoche muchos se quedaron sorprendidos dentro y fuera de Venezuela cuando apareció un general de la Fuerza Armada Bolivariana asegurando que había hablado con el presidente de la República el pasado 25 de diciembre. Yo exijo respeto para los venezolanos, yo exijo consideración para los venezolanos, yo exijo que se diga la verdad a los venezolanos y además hoy vengo a confirmar que el pueblo de Caracas y de Venezuela no renuncia al derecho a reclamar en las calles del país el respeto a la Constitución Nacional, el respeto a las leyes vigentes de la República, y que aquí tenemos que estar más unidos que siempre. Hace algunos días, en esta misma plaza, un dirigente de nuestra sociedad democrática convocó una asamblea de ciudadanos, y la gente asistió a esta asamblea de ciudadanos. E intervinieron alcaldes, dirigentes políticos, como Gerardo Bley, como Ramón Muchacho, como María Corina Machado, y resulta que el gobierno, a través de una cadena de radio y televisión, amenazó con persecución política a estos dirigentes. Yo vengo a decir aquí que tenemos que demostrar que auténticamente estamos unidos, y que somos dolientes unos de los otros, y que tenemos que cuidarnos unos de nosotros, y que para poder decirle a este pueblo que estamos unidos, tenemos que profesar con el ejemplo, y por eso invoco la novela de los tres mosqueteros. Hoy tenemos que estar diciendo todos para uno y uno para todos. Lo que intenten hacerle a Leopoldo López o a cualquier dirigente de la Alternativa Democrática, lo veremos como un agravio a la unidad de la oposición. Y que esas asambleas tienen que repetirse. Aquí estamos, en este mediodía, hablando de los problemas, hablando de las necesidades, sin ocultar, sin temor a decir lo que consideramos nosotros es la verdad que se quiere ocultar. Este gobierno quiere escribir su propia historia. Y ya no hablan de la batalla de Carabobo, sino de la batalla del 4 de febrero. Ya no hablan de la batalla de la victoria, sino que quieren hablar de la batalla del 27 de noviembre. Tratan de colocar en el basurero de la historia capítulos que forman parte de nuestro devenir. Y por eso, amigas y amigos, le tomo la palabra a Edinson Ferrer. Esta es hora en que nosotros comprendamos a nuestro país, que nosotros nos digamos, estudiando nuestra historia, de dónde venimos, qué somos, para poder definir una estrategia de lo que queremos ser de cara al futuro. Que nuestros jóvenes se incorporen en la actividad política, que derrotemos con nuestra participación en cualquier partido político, en cualquier escenario donde podamos desarrollar nuestra imaginación, nuestra inventiva, a los que son promotores de la antipolítica. Que no permitamos que se den esos cruces, que se produzcan esas antagonías de quienes hablan de política surfeando en las olas de la antipolítica, porque es
como el que ingresa a una iglesia rezando al Padre Nuestro, pero invocando al propio diablo. Venezuela tiene que reinventar su democracia. Nosotros tenemos que decirle a las actuales autoridades que aquí hay alternativa, que Venezuela no necesita de falsos mesías ni de líderes mesiánicos, sino de auténticos hombres y mujeres que estén en capacidad de colocarse en la vanguardia de la lucha para garantizar ese porvenir que podemos forjar luchando en la hora del presente. Este gobierno pretende paralizarnos de miedo. Ya muchos programas de persecución se han desarrollado y nosotros, cuando hablamos de los presos políticos, no estamos defendiendo a un compadre o estamos defendiendo a un amigo, estamos defendiendo la bandera del coraje y de la lealtad de esos hombres y de esas mujeres que arriesgaron su propio pellejo para dar o hacer sonar el clarín en las plazas públicas. Por eso, hoy más que nunca, amigas y amigos, tenemos que puntualizar. Primero, que denunciamos ante el mundo la crisis institucional que estamos viviendo. El señor Maduro ha venido reclamando que lo reconozcan. Yo le digo desde la Plaza Brión que esta crisis institucional, que es de ilegitimidad, no se resuelve con un simple reconocimiento. Porque si fuera por eso, yo no fuera el alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, porque los primeros que tienen que reconocerme como alcalde, ellos que hablan de reconocimiento, es este gobierno que nos arrebató competencias y recursos. Allí celebraron el Consejo Federal de Gobierno y la gente esperaba que allí estuviera, por ejemplo, el alcalde metropolitano, que fue elegido con más de 700.000 votos. Pues bien, allí estaba una silla asignada a quien ha usurpado los recursos y competencias que por mandato de la Constitución y de las leyes están asignadas al alcalde, que es depositario de la voluntad soberana de los ciudadanos caraqueños. Este gobierno pretende resolver esta crisis de legitimidad imponiendo a rajatabla esas tesis que se dictan desde un organismo que está vaciado de contenido, lo cual ejecutó la propia presidenta del Alto Tribunal de la República, cuando sin ningún tipo de escrúpulos confesó ante nosotros y ante el mundo que una revolución no necesita de poderes autónomos, porque para ellos la revolución está por encima de la Constitución Nacional, y para quienes actúan siempre al margen del Estado de Derecho y quienes soslayan el sistema de seguridad jurídico nacional e internacional, proceden sin acatar las líneas invisibles de la ética política. Y no se tiene ética política cuando se juzga a ciudadanos venezolanos al margen del debido proceso. Y no se tiene ética política cuando se utilizan impúdicamente organismos que debemos compartir en igualdad de condiciones todos los venezolanos, como ocurre, por ejemplo, con las manipulaciones que se articulan desde la Fiscalía General de la República, desde la Contraloría General de la República, del propio Parlamento Nacional y ahora desde el Tribunal Supremo de Justicia. Yo simplemente reflexiono en altavoz y digo que cuando nosotros nos oponemos a estas decisiones, o por lo menos las cuestionamos, es porque queremos desde ya crear o encender una luz de alerta para que los venezolanos estemos atentos a cualquier otro manotazo que pretenda desarrollarse desde el Alto Tribunal de la República. Lo digo con ejemplo, estemos preparados. No podemos ser nosotros sumisos, obedientes de decisiones o sentencias que se elaboran o se escriben simplemente recibiendo órdenes de un poder ejecutivo que manipula y reduce a un simple parapeto institucional estas altas instancias de la República. Cualquier día, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia pudiera aparecerse diciendo que esto no es una botella de agua, sino que esto es un conejo, y pretenderán entonces que los venezolanos con el rabo entre las piernas aceptemos con la cabeza hundida en el suelo que nos atropellen de tal magnitud. ¿Hasta cuándo tanta indignidad? ¿Hasta cuándo tanta humillación a nuestro pueblo? Y este tipo de arbitrariedades
Amigas y amigos, pueblo de Caracas, solo se pueden enfrentar con unidad y con más unidad. Pero una unidad que trascienda los intereses personales. La Mesa de la Unidad tiene que reinventarse. La Mesa de la Unidad tiene que elaborar una agenda que no sea una simple agenda electoral, como lo ha puesto de manifiesto Edison Ferrer. Nosotros tenemos que decirle al país que sí hay futuro, que sí podemos desplazarnos por rutas y caminos que nos aproximen a un modelo de gobierno donde nosotros podamos encontrar soluciones instantáneas, soluciones inmediatas, propuestas con visión compartida de corto, mediano y largo plazo para los gravísimos problemas que tiene nuestra sociedad. Tenemos que responderle con argumentos incontestables a quienes se empeñan en desdibujar la realidad nacional diciendo que aquí todo está normal, como lo dijo desde su butaca el arbitrario presidente de la Asamblea Nacional, a quien recordaré a Venezuela como el triste hombre del alicate, experto en quitarle el derecho de palabra a los diputados, experto en actuar con arrogancia como el que confunde el foro legislativo, donde tiene que darse abiertamente un debate con una simple de cuartel, donde tienen que haber allí obedientes soldados a los caprichos del sargento de turno. Necesitamos, amigas y amigos, hablarle a Venezuela de esas necesidades. Ese presidente de la Asamblea Nacional decía el pasado 5 de enero que la economía venezolana está boyante, que la economía venezolana está avanzando con la fuerza de un cohete. Y con mucha razón le respondía Julio Borges que estará avanzando, pero será en su casa. Seguramente en su casa hay harina pan, seguramente en su casa hay pollo y mantequilla en la nevera, seguramente en su casa hay servicios de vigilancia para que ningún miembro de su familia le ocurra lo que le sucedió al cura párroco de Caricuao. En Venezuela no hay normalidad. No hay normalidad primero porque tenemos funcionarios que están usurpando funciones de gobierno. No hay normalidad porque Venezuela marcha al garete. Venezuela está a la deriva. No hay normalidad porque aquí se viola constantemente la Constitución Nacional. No hay normalidad porque nos están gobernando desde Cuba y hoy Venezuela pareciera ser una colonia dirigida satelitalmente por los hermanos Castro.